«No tengo más dinero», gritó Camila al teléfono, apretando los dientes mientras Martín lloraba en sus brazos. «Ya te dije que el miércoles te pago el alquiler. Señora Solís, usted me debe 3 meses. O paga mañana o la saco», respondió la voz áspera del casero antes de colgar. Camila se quedó mirando el teléfono. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no tenía tiempo para llorar. Martín seguía llorando de hambre y ella no tenía ni para comprar leche en polvo. Corrió hacia la cómoda y abrió cada cajón, buscando monedas. Encontró algunas bajo unos papeles viejos, otras en el bolsillo de una chaqueta sucia. Las contó 2 veces. Apenas alcanzaba para pañales. «Tranquilo, mi amor», le susurró a Martín, aunque su voz temblaba. «Mamá va a conseguir algo». Salió de la casa con el bebé cargado y caminó las 6 cuadras hasta el supermercado. En la fila, contó las monedas una vez más. Un hombre con traje elegante esperaba detrás de ella. Camila sintió su mirada y se puso nerviosa. Cuando llegó su turno, puso los pañales en el mostrador. «Son 42 pesos», dijo la cajera sin levantar la vista. Camila extendió las monedas con manos temblorosas. La cajera las contó despacio, como si fuera una molestia. «Faltan 5 pesos». «¿Cómo?». Camila volvió a contar. «No, aquí están 42». «Señora, son 42,50». Los pañales subieron de precio. El silencio se hizo pesado. La gente de atrás comenzó a murmurar. Camila sintió que la cara le ardía de vergüenza. «Yo puedo devolverle algunos pañales del paquete». «No se puede abrir el paquete, señora». Martín comenzó a llorar más fuerte. Camila quería desaparecer. «Disculpe», dijo una voz grave detrás de ella. El hombre del traje se acercó y puso un billete de 50 pesos en el mostrador. «Está bien, no es necesario», murmuró Camila sin mirarlo. «Ya está pagado», dijo el hombre con firmeza. La cajera tomó el dinero y le dio el cambio a Camila junto con los pañales. Ella agarró todo rápido y salió casi corriendo, sin darle las gracias al extraño. En la calle, se detuvo y respiró profundo. Martín se había calmado un poco en sus brazos. Miró hacia atrás y vio al hombre saliendo del supermercado. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Él parecía turbado, como si la conociera. Camila se dio vuelta y siguió caminando, pero algo le decía que ese encuentro no había sido casualidad. El hombre se quedó parado en la entrada del supermercado, viendo cómo se alejaba. En su mano tenía el recibo que había recogido del suelo, donde aparecía el nombre de ella. Camila Solís. Sus dedos apretaron el papel. Ese nombre lo conocía de algún lado. Andrés Méndez llegó a su oficina en el piso 20 con el recibo todavía en el bolsillo. No podía quitarse de la cabeza la imagen de esa mujer en el supermercado. Había algo en sus ojos, una mezcla de orgullo herido y desesperación que lo había golpeado como un puñetazo. Se sentó frente a su computadora y escribió el nombre. Camila Solís. «¿Dónde te he visto antes?», murmuró mientras abría los archivos de la empresa. Su asistente, Mónica, entró con una taza de café. «¿Necesita algo más, señor Méndez?». «Mónica, ¿tienes acceso a los archivos de recursos humanos de los últimos 5 años?» «Sí, pero necesito autorización para casos específicos». «¿Busca a alguien en particular?». Andrés dudó un momento. «Una tal Camila Solís. Creo que trabajó aquí antes». Mónica frunció el ceño. «¿Solís? Me suena ese nombre. Dame unos minutos». Mientras esperaba, Andrés recordó la pandemia. Esos meses terribles cuando la empresa tuvo que despedir a cientos de empleados. Él había estado fuera del país, cerrando contratos en Estados Unidos, pero había recibido reportes semanales de su hermana Patricia, quien manejaba el departamento legal. Mónica regresó con una carpeta gruesa. «Aquí está. Camila Solís, contadora junior. Trabajó 3 años aquí hasta marzo de 2020. Andrés abrió el expediente. La foto del documento de identidad lo confirmó. Era ella. Más joven, con el cabello largo y una sonrisa que ahora había desaparecido de su rostro. «¿Por qué se fue?». «Despido masivo durante la pandemia», leyó Mónica. «Pero hay algo raro aquí. Dice que fue por reestructuración, pero mire la fecha». Andrés revisó los papeles. El despido había sido el 15 de marzo de 2020,
apenas 3 días después de que se declarara la emergencia sanitaria. Eso es imposible. Los despidos por reestructuración no se deciden en 3 días. Hay más. Mónica pasó las páginas. Según esto, ella estaba embarazada cuando la despidieron. Y mire quién firmó la autorización. El nombre de Patricia Méndez aparecía al final del documento, con su firma elegante y decidida. Andrés sintió que el estómago se le revolvía. Su hermana había despedido a una mujer embarazada en plena pandemia, cuando encontrar trabajo era imposible. ¿Hay algún motivo específico para el despido? Reducción de personal por crisis económica. Pero señor, aquí hay una anomalía. El departamento de contabilidad no se redujo. De hecho, contrataron a 2 personas nuevas ese mismo mes. Las manos de Andrés temblaron mientras leía. En los documentos internos había una nota de Patricia. Empleada problemática. Cuestiona decisiones gerenciales. Recomendar salida inmediata. ¿Problemática en qué sentido? Mónica buscó en otros archivos. Hay un reporte aquí de febrero. Camila Solís había encontrado irregularidades en algunas cuentas. Reportó posible malversación de fondos destinados a equipos médicos para empleados. Andrés cerró los ojos. Ahora todo tenía sentido. Camila había descubierto algo que podía dañar a la empresa y Patricia la había eliminado antes de que fuera más lejos. ¿Se investigó lo que ella reportó? No, señor. Dice aquí que se archivó por falta de evidencia suficiente. ¿Quién archivó el caso? Su hermana, señor Méndez. Andrés se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la ciudad, miles de personas luchando cada día por sobrevivir. Y él había sido parte de arruinar la vida de una de ellas. Su teléfono sonó. Era Patricia. Andrés, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Patricia, necesito preguntarte algo. ¿Recuerdas a una empleada llamada Camila Solís? El silencio del otro lado fue largo. ¿Por qué preguntas por ella? ¿La recuerdas o no? Vagamente. Era una contadora que despedimos en la pandemia. ¿Por qué es importante? Me la encontré hoy. Está en la calle, Patricia. Con un bebé. Vendiendo dulces para sobrevivir. Andrés, no puedes salvar a todos los exempleados. La empresa tomó decisiones difíciles pero necesarias. ¿Decisiones necesarias o decisiones convenientes? No entiendo tu tono. ¿Sabes que ella había reportado irregularidades antes de ser despedida? Esta vez el silencio fue más largo. Eso se investigó y no se encontró nada. ¿Se investigó o se enterró? Andrés, no me gusta hacia dónde va esta conversación. A mí tampoco me gusta, Patricia. Pero voy a llegar al fondo de esto. Colgó el teléfono sin despedirse. Andrés volvió a mirar por la ventana. En algún lugar de esa ciudad, Camila Solís estaba luchando por alimentar a su hijo, sin saber que el hermano de la mujer que había destruido su vida ahora conocía la verdad. Y él iba a hacer algo al respecto. Camila se levantó a las 5 de la mañana, como todos los días. Martín todavía dormía en la cuna que había comprado usada por 50 pesos. Preparó café aguado y contó las monedas que le quedaban de la venta del día anterior. Apenas 30 pesos. Se bañó con agua fría porque no tenían gas y despertó a Martín para alimentarlo. El niño había crecido, pero seguía siendo muy pequeño para su edad. El pediatólogo del centro de salud le había dicho que necesitaba mejor alimentación, pero ¿cómo iba a dársela si ella misma comía una vez al día? A las 7 ya estaba en el metro con una bolsa llena de dulces caseros. Había aprendido a hacer cocadas y alegrías en la cocina de su vecina, doña Carmen, quien le prestaba los ingredientes a cambio de que le diera la mitad de las ganancias. Cocadas, alegrías, dulces caseros, gritaba mientras caminaba entre los vagones. La gente la miraba con indiferencia, algunos con desprecio, otros con lástima, pero compraban poco. En 3 horas había vendido apenas 20 pesos. En el vagón de la línea 2, un hombre con traje gris la observaba desde su asiento. Era el mismo que la había ayudado en el supermercado 3 días antes. Camila lo reconoció, pero fingió no verlo. «Disculpe», le dijo cuando ella pasó cerca. «¿Cuánto cuestan las cocadas?» «5 pesos cada una, señor». «Me da 4, por favor». Camila le entregó los dulces y él le dio un billete de 50 pesos. «No tengo cambio de tanto». «Quédese con el cambio. Están muy buenas». Camila lo miró extrañada.
Era la segunda vez que este hombre le daba dinero de más. ¿Por qué hace esto? ¿Hacer qué? Ayudarme, no me conoce. Andrés bajó la mirada. Había ensayado esta conversación 100 veces, pero ahora no sabía qué decir. A veces uno necesita hacer algo bueno, ¿no cree? El metro se detuvo y varios pasajeros subieron. Camila siguió vendiendo, pero notó que el hombre no se bajó en su estación. La siguió durante 3 estaciones más. Cuando terminó su recorrido, él se acercó nuevamente. ¿Puedo invitarla a un café? Se ve cansada. Camila dudó. Había aprendido a desconfiar de los hombres que se acercaban a ella, pero este parecía diferente. No tenía esa mirada que conocía tan bien. No puedo. Tengo que recoger a mi hijo. ¿Dónde lo cuida? Mi vecina me lo cuida mientras trabajo. Le pago 20 pesos al día. Andrés calculó rápidamente. Si ganaba 30 pesos y pagaba 20 por el cuidado de su hijo, le quedaban 10 pesos para todo lo demás. ¿Todos los días viene aquí? De lunes a viernes. Los fines de semana voy al centro, pero ahí hay más competencia. ¿Y antes de esto? ¿A qué se dedicaba? Camila se tensó. Esa pregunta la hacían seguido, y siempre la hacía sentir humillada. Era contadora, pero me quedé sin trabajo cuando llegó la pandemia. ¿En qué empresa? Grupo Méndez, respondió con amargura. 3 años trabajando ahí y me botaron de la noche a la mañana. Dijeron que era por la crisis, pero yo sé que fue porque encontré cosas que no les gustaban. Andrés sintió que el corazón se le aceleraba. Tenía que controlarse para no delatarse. ¿Qué tipo de cosas? Dinero que desaparecía, facturas falsas, cosas así. Pero nadie me quiso escuchar, y cuando me quedé sin trabajo, nadie me quiso contratar. Dicen que estoy marcada en el sistema. ¿Marcada? Sí. Cuando una empresa grande te despide por causa justificada, otras empresas no te contratan, aunque la causa sea mentira. Camila se dio cuenta de que había hablado demasiado. ¿Por qué le cuento todo esto? Ni siquiera sé su nombre. Me llamo... Andrés dudó por un segundo. Me llamo Andrés. Camila, respondió ella, aunque ya se arrepentía de haber confiado en un extraño. Camila, ¿puedo preguntarle algo más? Depende de qué. ¿Nunca pensó en demandar a la empresa? Camila se rió con amargura. ¿Con qué dinero? ¿Sabe cuánto cobran los abogados? Además, ellos tienen un ejército de abogados. Yo tengo a un niño y hambre. El metro llegó a la estación final. Camila se levantó para irse. Andrés, gracias por comprarme los dulces, pero no me busque más. No me gusta que me tengan lástima. No es lástima, dijo él, pero ella ya se había ido. Andrés se quedó sentado en el vagón vacío, viendo cómo Camila se alejaba con su bolsa de dulces a medio vender. Esa mujer había perdido todo por hacer lo correcto, y él había sido parte del sistema que la había destruido. Pero ahora iba a arreglarlo. Camila estaba dándole de comer a Martín cuando vio la noticia en la televisión de Doña Carmen. Un reportaje sobre empresarios exitosos mostraba a varios hombres en trajes caros posando para las cámaras. Andrés Méndez, vicepresidente de Grupo Méndez, una de las empresas más importantes del país, decía la reportera. El plato de comida se le cayó de las manos. Era él, el hombre que le había comprado dulces, el que se había hecho pasar por un pasajero común, el hermano de la mujer que había firmado su despido. ¿Estás bien, mija?, preguntó doña Carmen. Camila no podía hablar, sentía que la sangre le hervía en las venas. Todo este tiempo, él sabía quién era ella. La había estado engañando, jugando con ella como si fuera una idiota. ¡Maldito mentiroso!, gritó asustando a Martín. ¿Qué pasa, Camila? Ese hombre, yo lo conozco. Es de la empresa que me despidió. Doña Carmen la miró sin entender. ¿El de la televisión? Sí. Y se ha estado burlando de mí durante días. Camila tomó a Martín en brazos y salió corriendo hacia su cuarto. Buscó en una caja de zapatos todos los papeles de su despido. Ahí estaba. Patricia Méndez, directora legal. Y abajo, en letras pequeñas, Grupo Méndez, Presidencia Fernando Méndez, Vicepresidencia Andrés Méndez. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de rabia pura. Se vistió con lo mejor que tenía. Un vestido negro que había usado para las entrevistas de trabajo,
cuando todavía tenía esperanza. Cargó a Martín y tomó el metro hacia el centro de la ciudad. El edificio de Grupo Méndez era una torre de cristal de 20 pisos. Camila nunca había estado en las oficinas principales cuando trabajaba ahí. Ella estaba en una sede pequeña en el sur de la ciudad. «Vengo a ver a Andrés Méndez», le dijo al guardia de seguridad. «¿Tiene cita?» «No necesito cita. Dígale que Camila Solís quiere hablar con él». «Señorita, el señor Méndez no recibe visitas sin cita previa». «Dígale que soy Camila Solís», gritó, haciendo que varias personas voltearan a verla. Martín comenzó a llorar por el grito de su mamá. El guardia se puso nervioso. Está bien, voy a llamar». 5 minutos después, el guardia regresó con cara de sorpresa. «El señor Méndez la va a recibir. Piso 20, elevador de la derecha». Camila subió con el corazón latiéndole como tambor. Cuando se abrieron las puertas del elevador, ahí estaba él, esperándola. «Camila, no me hables», le gritó antes de que pudiera decir más. Andrés la guió hacia su oficina. Era enorme, con ventanales que daban a toda la ciudad. Camila nunca había estado en un lugar así. «¿Cuánto tiempo llevas riéndote de mí?», le preguntó apenas cerró la puerta. «Yo no me he estado riendo». «Mentiroso. Todo este tiempo sabías quién era yo. Te has estado burlando de la pobre mujer que vende dulces en el metro». Camila sacó los papeles de su bolsa y los tiró sobre el escritorio elegante. «Aquí está tu apellido. Aquí está la firma de tu hermana. Ustedes me quitaron mi trabajo, mi vida, mi futuro». Andrés no dijo nada. Solo la miraba con una expresión que ella no podía descifrar. «Habla, defiéndete. Dime que no sabías nada». «Sí sabía», dijo él en voz baja. «¿Qué?» «Sí sabía quién eras, desde el primer día que te vi en el supermercado». Camila sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en la silla frente al escritorio, cargando a Martín. «¿Por qué?» «Porque cuando vi tu nombre en el recibo, investigué tu caso y descubrí lo que mi hermana había hecho». «¿Y qué había hecho?» Andrés se sentó del otro lado del escritorio. «Te despidió porque habías encontrado irregularidades en las cuentas, porque ibas a exponer corrupción en la empresa. Y lo hizo estando tú embarazada, en plena pandemia, sabiendo que no ibas a conseguir trabajo». Camila lo miró fijamente. «¿Y tú qué sabías de eso?» «Nada. Yo estaba fuera del país. Pero eso no me quita la responsabilidad». «Entonces, ¿por qué te acercaste a mí? ¿Para qué?» Andrés se levantó y caminó hacia la ventana. «Para pedirte perdón y para ofrecerte una compensación justa». «¿Compensación?» «El dinero que te debemos, el que nunca recibiste, con intereses y una disculpa pública». Camila se quedó callada por un momento largo. Martín había dejado de llorar y miraba curioso la oficina elegante. «¿Cuánto dinero?» 2 millones de pesos. Camila sintió que el mundo se detenía. ¿2 millones? Tu salario de 3 años, más lo que habrías ganado en este tiempo, más compensación por daños, sin cláusulas de silencio. Tú puedes hablar de esto cuando quieras». Camila se levantó despacio. «No sé si creerte. No tienes por qué creerme ahora, pero piénsalo». Camila caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. «¿Sabes qué es lo que más me duele?» «¿Qué?» «Que por un momento pensé que eras diferente. Que había alguien en este mundo que se acercaba a mí sin querer algo a cambio». Salió de la oficina sin voltear atrás. Andrés se quedó viendo la puerta cerrada, sabiendo que acababa de perder algo que ni siquiera sabía que tenía. 3 días después, Camila no había vuelto al metro. Se quedaba en casa, dándole vueltas a las palabras de Andrés. 2 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida, pero no era el dinero lo que la tenía inquieta. Era la mirada de él cuando le dijo que no tenía por qué creerle. No había sido la mirada de un empresario tratando de cerrar un trato. Había sido algo más. El 4.º día alguien tocó a su puerta. Era él. «¿Qué haces aquí?», le preguntó sin abrir completamente. «Vine a hablar contigo, sin mentiras esta vez». Camila dudó, pero al final abrió la puerta. Andrés entró al cuarto pequeño y miró alrededor. Una cama, una cuna, una mesa rota y una estufa que no funcionaba. «¿Cómo supiste mi dirección?» «Está en tu expediente laboral». «Claro, ustedes lo saben todo de mí». Se sentaron en la cama porque no había otro lugar. Martín jugaba en el suelo con unas cajas de cartón.
¿Por qué viniste realmente?, preguntó Camila. «Porque no he podido dormir desde que te fuiste de mi oficina». ¿Mala conciencia? Sí, pero no solo por eso. Camila lo miró esperando que continuara. Cuando te conocí en el metro, por primera vez en años conocí a alguien real. Alguien que hablaba sin máscaras, sin intereses ocultos. ¿Y cuál es tu excusa para haberme mentido? Andrés se pasó las manos por el cabello. Miedo. Sabía que si te decía quién era nunca me ibas a dar la oportunidad de conocerte. Tenías razón. Lo sé. Pero ahora ya no quiero mentirte más. Camila se levantó y fue hacia la ventana pequeña que daba a un patio lleno de ropa colgada. ¿Qué quieres que te diga, Andrés? ¿Que te perdono? ¿Que somos amigos? Quiero que me conozcas. Al Andrés real, no al vicepresidente de la empresa. ¿Y quién es el Andrés real? Él se quedó callado por un momento. Un hombre que creció sin padre, que tuvo que trabajar desde los 12 años porque su madre se enfermó, que estudió de noche y trabajó de día durante 10 años para sacar una carrera. Camila volteó a mirarlo. ¿En serio? Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años y Patricia tenía 12. Mi mamá se volvió alcohólica y yo tuve que cuidar a mi hermana. Por eso, cuando Patricia me consiguió trabajo en la empresa de su suegro, acepté todo lo que me dijera. Tenía miedo de perder lo único estable que había tenido en mi vida. ¿Y por eso dejaste que hiciera lo que quiso? Sí, y me odio por eso. Camila se sentó de nuevo en la cama. ¿Tu hermana sabe que estás aquí? No. Y se va a poner furiosa cuando se entere. ¿Por qué? Porque ella dice que tú eres una amenaza para la empresa, que si te damos dinero, otros ex empleados van a querer demandar también. ¿Y tú qué opinas? Opino que ella tiene miedo de que descubran todas las cosas sucias que ha hecho en estos años. Martín se acercó a Andrés y le extendió una de sus cajas de cartón. Andrés la tomó y fingió que era un teléfono. «Bueno, ¿habla el señor Martín?», dijo con voz divertida. El niño se rió y aplaudió. Camila sintió algo extraño en el pecho al ver esa escena. «¿Tienes hijos?», le preguntó. «No, nunca he tenido tiempo para esas cosas». «¿Y no te has casado?». «Una vez. Duró 6 meses. Ella se casó conmigo por el dinero. Yo me casé con ella porque pensé que era lo que debía hacer. Fue un desastre». Camila sonrió por primera vez desde que lo había visto en la televisión. ¿Qué es tan gracioso? Nada. Es que nunca pensé que la gente rica también tuviera problemas normales. Tenemos los mismos problemas que todos, solo que con más dinero. El dinero soluciona muchas cosas. Algunas sí, otras no. Andrés siguió jugando con Martín mientras hablaban. El niño parecía haber decidido que le caía bien. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Andrés. «Ya me has preguntado muchas cosas personales. El papá de Martín se fue cuando le dije que estaba embarazada. No lo he vuelto a ver. Y no te ayuda con nada. Cambió de número y se mudó de la ciudad. Creo que hasta cambió de nombre». Andrés sintió rabia hacia un hombre que no conocía. «¿Cómo has podido sola con todo esto?». «Porque no tengo otra opción. Cuando tienes un hijo, encuentras fuerzas que no sabías que tenías». Se quedaron callados un rato, viendo cómo Martín jugaba con las cajas. «Camila, ¿puedo seguir viniendo a verte?». «¿Para qué?». «Para hablar. Como ahora. Sin mentiras». Camila lo pensó. «¿Y el dinero?». «El dinero es tuyo, vengas conmigo o no. Eso ya está decidido». «¿En serio?». «En serio. Mañana mi abogado te va a llamar para explicarte todo». Camila sintió que por primera vez en meses podía respirar tranquila. «Puedes venir, pero nada de regalos caros ni de hacerte el salvador. Si vienes, vienes como Andrés, no como el vicepresidente». Trato hecho. Cuando él se fue, Camila se quedó pensando que tal vez, solo tal vez, había conocido a la primera persona honesta en mucho tiempo. El abogado de Andrés llegó puntual a las 10 de la mañana. Era un hombre mayor, de traje impecable, que parecía incómodo en el cuarto pequeño de Camila. «Señorita Solís, vengo a nombre del señor Méndez para formalizar un acuerdo de compensación». Camila tenía a Martín en brazos y lo miraba con desconfianza. «¿Qué tipo de acuerdo?». 2 millones de pesos por daños y perjuicios, sin cláusulas de confidencialidad. El señor Méndez también quiere hacer una disculpa pública». «¿Disculpa pública?».
Una conferencia de prensa donde asume la responsabilidad de lo que pasó con su caso. Camila no podía creerlo. En 3 años nadie había admitido que le habían hecho algo mal. Y ahora este hombre le decía que Andrés iba a hacerlo frente a toda la ciudad. ¿Cuándo? Cuando usted esté lista. Pero el señor Méndez prefiere que sea pronto. ¿Por qué? Porque dice que ya no puede seguir viviendo con esta mentira. 2 días después, Camila estaba sentada en la primera fila del salón de conferencias más elegante que había visto en su vida. Llevaba el mismo vestido negro de siempre, pero esta vez se sentía diferente. Ya no era la mujer desesperada que vendía dulces en el metro. Los periodistas llenaron el lugar. Cámaras de televisión, reporteros de radio, fotógrafos. Todos querían saber por qué el vicepresidente de Grupo Méndez había convocado una conferencia de prensa urgente. Andrés entró por una puerta lateral. Llevaba un traje azul oscuro y se veía nervioso. Sus ojos buscaron a Camila entre la multitud, y cuando la encontró, ella le hizo una señal con la cabeza. «Buenos días», comenzó Andrés al micrófono. «Los he convocado para admitir un error grave que cometió esta empresa hace 5 años». Los murmullos comenzaron inmediatamente. En marzo de 2020, durante la pandemia, despedimos injustamente a Camila Solís, una contadora que trabajaba para nosotros. La despedimos porque había descubierto irregularidades en nuestras cuentas y porque se atrevió a reportarlas. Las cámaras enfocaron a Camila. Ella mantuvo la cabeza en alto. La señorita Solís estaba embarazada cuando la despedimos. Sabíamos que no iba a conseguir trabajo en plena pandemia. Sabíamos que la estábamos condenando a la pobreza. Y lo hicimos de todas formas. Un periodista levantó la mano. ¿Quién autorizó ese despido? Mi hermana, Patricia Méndez, quien en ese momento era directora legal. Pero la responsabilidad final es mía, como vicepresidente de la empresa. ¿Dónde estaba usted cuando pasó esto? En Estados Unidos, cerrando contratos. Pero esa no es excusa. Debí haber supervisado mejor las decisiones que se tomaban en mi ausencia. Otro periodista preguntó, ¿qué irregularidades había encontrado la señorita Solís? Malversación de fondos destinados a equipos de seguridad para empleados, facturas falsas, cuentas que no coincidían con los reportes oficiales. ¿Se investigó eso? Mi hermana archivó el caso sin investigar. Hoy estamos reabriendo esa investigación con auditores externos. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Andrés no solo estaba admitiendo su error, sino que estaba exponiendo toda la corrupción de su propia hermana. ¿Qué compensación van a dar a la señorita Solís? 2 millones de pesos. Y algo más importante, una disculpa sincera. Andrés volteó hacia donde estaba Camila. Camila, sé que las palabras no pueden devolverte los años que perdiste. No pueden borrar las noches que pasaste sin comer para que tu hijo tuviera comida. No pueden quitarte la humillación de tener que vender dulces en el metro cuando deberías haber estado trabajando en lo que estudiaste. Su voz se quebró un poco. Pero quiero que sepas que lo que te hicimos fue imperdonable, y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor persona de lo que fui entonces. Los reporteros se volvieron locos haciendo preguntas, pero Camila ya no los escuchaba. Solo veía a Andrés, que la miraba con ojos llenos de lágrimas. Después de la conferencia se encontraron en un pasillo vacío. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó Camila. Porque era lo correcto. Tu hermana te va a odiar. Mi hermana ya no va a trabajar en la empresa. Renuncia hoy. ¿Y tu carrera política? ¿Qué carrera política? Los rumores dicen que ibas a ser candidato a alcalde. Andrés se rió. Ya no, pero me da igual. Camila se acercó a él y por primera vez desde que lo conocía, lo miró sin rencor. Andrés, yo te perdono. ¿En serio? Sí, pero no lo hago por ti, lo hago por mí, porque ya no quiero cargar con tanto odio. Él asintió sin decir nada. Y hay algo más, dijo Camila. ¿Qué? Creo que me gustas. El Andrés real, no el de la empresa. Esta vez fue él quien no pudo hablar. ¿Quieres ir por un café?, le preguntó ella. Uno de verdad, no de máquina. Me encantaría. Salieron del edificio juntos, y por primera vez en 5 años, Camila sintió que su vida podía empezar de nuevo. Con el dinero del acuerdo, Camila pudo hacer cosas que había olvidado que existían. Primero rentó un departamento de 2 cuartos en una colonia segura,
donde Martín podía jugar en el patio sin que ella tuviera miedo. Después compró comida de verdad, carne, verduras frescas, leche para Martín. «Mira, mi amor», le dijo a Martín mientras llenaba el refrigerador, «ya no vamos a pasar hambre nunca más». El niño, que ya tenía 2 años, correteaba por el departamento nuevo explorando cada rincón. Su primera palabra había sido mamá, pero la segunda había sido Andrés, porque Andrés seguía viniendo. Todos los días después del trabajo pasaba por el departamento. Al principio traía cosas, juguetes para Martín, flores para Camila, comida para los dos. Pero ella le dijo que parara. «No necesito que me compres cosas, necesito que estés aquí. Estoy aquí por las razones correctas». «¿Cuáles son las razones correctas?» «Que me gustas, que me gusta estar contigo, que me gusta ver a Martín crecer. Esas son buenas razones». Después de 2 meses viviendo sin la presión del hambre, Camila empezó a pensar en qué quería hacer con su vida. Una tarde, mientras Andrés jugaba con Martín en el suelo, le contó su idea. «Quiero abrir un centro de apoyo para madres solteras». «¿Qué tipo de apoyo?» «Cuidado de niños mientras ellas trabajan, clases de computación para que consigan mejores empleos, asesoría legal gratuita, cosas que yo necesité y nunca tuve». Andrés dejó de jugar y la miró. «¿Ya tienes un plan?» «Más o menos. Encontré un local pequeño cerca de aquí. El dueño me lo puede rentar barato si es para algo social. ¿Necesitas ayuda?» Camila dudó. Ya no quería depender de él económicamente, pero sabía que él tenía conocimientos que a ella le faltaban. No dinero, pero sí consejo. No sé nada de permisos, de impuestos, de esas cosas. Puedo ayudarte con eso, pero como consultor, no como dueño. Tu proyecto, tus decisiones. ¿No te da pena trabajar conmigo después de todo lo que pasó? Me da orgullo. Tardaron 3 meses en abrir el centro. Camila se levantaba temprano para tramitar papeles en el gobierno, conseguir donaciones de empresas locales, contactar maestras que quisieran dar clases baratas. Andrés la acompañaba en las tardes, cargando cajas de útiles, pintando paredes, armando muebles. «¿Sabes armar una cuna?», le preguntó Camila un día, viendo las instrucciones confusas de un mueble de bebé. «No, pero puedo aprender». Lo vio batallar con los tornillos durante 1 hora, sudando y maldiciendo en voz baja para que Martín no lo escuchara. Era gracioso ver al vicepresidente de una empresa importante tratando de entender un instructivo mal traducido. «¿Puedo ayudarte?» «Creí que las mujeres no sabían de herramientas», dijo él bromeando. «Esta mujer vivió sola 3 años. Aprendía a arreglar todo lo que se rompía. En 15 minutos, la cuna estaba armada». «Me siento inútil», dijo Andrés. «No eres inútil, solo eres diferente. Tú sabes de contratos y yo sé de cunas. Por eso funcionamos bien juntos». La palabra «juntos» quedó flotando en el aire. Habían estado evitando hablar de lo que eran el uno para el otro. Vivían como pareja sin serlo oficialmente. Andrés pasaba la mayoría de las noches en el departamento, pero mantenía su propia casa. Camila había dejado de presentarlo como un amigo. «¿Juntos?», preguntó él. «Juntos», confirmó ella, y lo besó por primera vez desde que se conocían. El centro abrió un martes lluvioso de noviembre. Solo llegaron 3 madres el primer día, pero Camila estaba feliz. Una de ellas, Rosa, tenía una historia similar a la suya. Despedida durante la pandemia, abandonada por el padre de sus hijos, viviendo de trabajos informales. «¿En serio no cobra nada por cuidar a mi niña mientras voy a trabajar?», preguntó Rosa, desconfiada. «Nada. Solo tiene que comprometerse a venir a las clases de computación los sábados». «¿Por qué hace esto?». «Porque alguien debería haberlo hecho por mí cuando lo necesitaba». En 6 meses, el centro tenía 20 familias inscritas. Camila había contratado a 2 maestras y una psicóloga. Andrés había dejado la empresa de su familia para dedicarse a consultoría independiente, ayudando a pequeños negocios como el centro de Camila. «¿No extrañas la empresa grande?», le preguntó Camila una noche mientras cenaban en casa. «Extraño el dinero fácil, pero no extraño la sensación de que mi trabajo no sirve para nada bueno». «¿Y ahora sientes que sirve?». «Ahora siento que sirvo yo». Martín, que ya sabía caminar bien,
Se acercó a Andrés y le extendió los brazos para que lo cargara. El niño había decidido que Andrés era parte de su familia, aunque nadie le hubiera explicado exactamente qué tipo de parte. «¿Andrés es mi papá?», preguntó una tarde. Camila se quedó paralizada. No sabían cómo responder esa pregunta. «Andrés es Andrés», dijo finalmente. «Es alguien que nos quiere mucho y que nosotros queremos mucho también. ¿Como un papá? Parecido a un papá, pero mejor». Camila miró a Andrés, que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Sí», dijo, «mejor». Un año después de abrir el centro, Camila recibió una llamada que no esperaba. «Señorita Solís, habla del periódico La Jornada. Queremos hacer un reportaje sobre su centro de apoyo». «¿Un reportaje?» «Sí. Hemos escuchado que está haciendo un trabajo increíble con madres solteras. Podríamos ir a entrevistarla». Camila aceptó, aunque estaba nerviosa. No le gustaba ser el centro de atención. Pero si eso ayudaba a más madres a conocer el centro, valía la pena. El reportero llegó un jueves por la tarde. Era un hombre joven que tomó fotos de todo. Las aulas donde se daban las clases de computación, el área de juegos donde cuidaban a los niños, la pequeña oficina donde Camila daba asesoría legal básica. «¿Cómo se le ocurrió crear esto?», le preguntó mientras grababa. «Porque lo viví. Sé lo que se siente estar sola con un hijo, sin trabajo, sin ayuda. Nadie debería pasar por eso». «¿Es cierto que el señor Andrés Méndez la ayudó a crear el centro?». Camila sintió que el estómago se le revolvía. Había esperado esa pregunta, pero aún no sabía cómo responderla. «Andrés me ayudó con los trámites legales y la organización administrativa, pero la idea y el trabajo son míos. ¿Qué opina de que un empresario como él se haya interesado en un proyecto social? Opino que las personas pueden cambiar, y que cuando cambian de verdad, lo demuestran con acciones, no con palabras». El reportaje salió una semana después en la primera plana. El titular decía: «De vender dulces en el metro a ayudar a cientos de madres. La historia de Camila Solís». Ese día llegaron 15 madres nuevas al centro. Al día siguiente llegaron 20 más. Para el fin de semana, Camila había recibido llamadas de 3 organizaciones internacionales que querían apoyar su proyecto. «Nos vamos a quedar sin espacio», le dijo a Andrés esa noche. «¿Qué quieres hacer?». «No sé. Nunca pensé que iba a crecer tan rápido. Podemos buscar un local más grande». «¿Con qué dinero?». Ya casi se terminó lo del acuerdo. Andrés se quedó callado por un momento. «Yo tengo dinero ahorrado». «No, Andrés, ya hablamos de esto. ¿Y si no fuera un regalo? ¿Y si fuera una inversión?». «¿Cómo?». «Yo invierto en expandir el centro, pero legalmente, como socio minoritario. Tú sigues siendo la directora y la que toma las decisiones, pero yo tengo una participación pequeña». Camila lo pensó. La idea no le gustaba completamente, pero entendía que era la forma más práctica de crecer. «¿Qué porcentaje quieres?». «20%. Y si algún día quieres comprar mi parte, me la vendes al mismo precio que la compré». «¿En serio?». «En serio. Esto es tuyo, Camila. Yo solo quiero ayudarte a que sea más grande». 6 meses después, habían abierto 2 centros más en colonias diferentes. Camila había contratado a 8 empleadas y atendían a más de 100 familias. También habían empezado a dar clases de oficios: costura, repostería, manualidades que las madres podían vender. Una tarde, mientras revisaba los reportes mensuales, Camila se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había buscado: una profesión que la llenaba completamente. «¿Sabes qué?», le dijo a Andrés mientras cenaban. «¿Qué?». «Soy feliz. Por primera vez en años, soy realmente feliz». «¿Por el centro?». «Por todo. Por el centro, por Martín, por ti, por esta vida que construimos». Andrés dejó el tenedor en el plato. «¿Construimos?». «Sí, porque esto no lo hice sola. Lo hicimos juntos». «¿Ya no tienes miedo de que me vaya?». «Un poco, pero ya no es el miedo que me paralizaba antes. Ahora sé que puedo sola si tengo que hacerlo, pero también sé que no tengo que hacerlo». «¿Qué significa eso?». «Significa que te elijo, no porque te necesito, sino porque te quiero. Hay diferencia». Esa noche, Andrés no se fue a su departamento. Se quedó a dormir como había hecho casi todas las noches durante los últimos meses.
¿Sabes qué?, dijo Camila antes de dormirse. ¿Qué? Nunca me has dicho que me amas. ¿Quieres que te lo diga? Solo si es verdad. Te amo, Camila. Amo tu fuerza, tu inteligencia, tu forma de ver el mundo. Amo cómo cuidas a Martín, cómo peleas por lo que crees correcto, cómo me haces querer ser mejor persona. Yo también te amo, pero más que eso, confío en ti. Y eso, para mí, es más importante. ¿Por qué? Porque el amor puede acabarse. Pero cuando confías en alguien de verdad, ya no estás sola aunque se vaya. No me voy a ir, lo sé. Pero si algún día tienes que irte, estará bien. Porque me enseñaste a confiar otra vez. En ti, en mí, en que las cosas buenas pueden durar. A la mañana siguiente, Martín los despertó subiéndose a la cama. ¿Andrés se queda a vivir con nosotros? Camila y Andrés se miraron. ¿Quieres que se quede?, le preguntó Camila. Sí. Así somos una familia de verdad. ¿Qué opinas, Andrés? Opino que el jefe de la casa ya decidió por nosotros. Martín aplaudió y se puso a saltar en la cama. Y así, sin ceremonia ni grandes declaraciones, se convirtieron en una familia. No perfecta, pero real. 5 años después, Martín tenía 7 años y había aprendido a escribir su nombre completo. Martín Solís Méndez. Aunque Andrés nunca lo había adoptado legalmente, el niño había decidido que quería llevar los 2 apellidos. ¿Por qué no se casan mamá y Andrés?, preguntó una mañana mientras desayunaban. Era una pregunta que había hecho cientos de veces y siempre recibía la misma respuesta. Porque no necesitamos un papel para ser familia, le dijo Camila. Pero mis amigos dicen que las familias de verdad están casadas. ¿Tú sientes que somos una familia de verdad?, le preguntó Andrés. Sí. Entonces, somos una familia de verdad. Los papeles no hacen a las familias. El amor sí. Martín se quedó satisfecho con esa respuesta, como siempre. Camila terminó su café y revisó su agenda del día. Tenía una reunión con el gobierno de la ciudad para discutir la apertura del 5º centro. También tenía que entrevistar a 2 candidatas para el puesto de coordinadora del centro de la colonia Roma. En 5 años, el proyecto había crecido más de lo que había soñado. Ahora tenían 4 centros funcionando. Habían ayudado a más de 500 familias y habían logrado que 200 madres consiguieran empleos formales. ¿A qué hora llegas hoy?, le preguntó a Andrés. Como a las 6. Tengo una junta con los de la cooperativa de costureras. Andrés se había especializado en ayudar a cooperativas y pequeños negocios dirigidos por mujeres. Ya no era el vicepresidente de una empresa grande, pero ganaba lo suficiente para vivir bien y, más importante, se sentía útil. ¿Cenamos en casa o salimos? En casa. Martín tiene tarea de matemáticas y necesita ayuda. ¿Puedo ayudarlo yo? Claro, pero nada de calculadora. Tiene que aprender a hacer las cuentas con la cabeza. Camila se despidió de los 2 con un beso y salió hacia su trabajo. Durante el camino, pensó en lo extraña que era la vida. 5 años antes vendía dulces en el metro para sobrevivir. Ahora dirigía una organización reconocida internacionalmente. Pero lo más extraño no era el éxito profesional. Era la sensación de paz que tenía cada mañana al despertar. Por primera vez en su vida adulta, no tenía miedo del futuro. En la oficina la esperaba Rosa, su primera empleada, y ahora coordinadora general de los centros. Camila, tengo buenas noticias. La Fundación Ford aprobó el financiamiento para los próximos 3 años. En serio, $200,000 anuales. Podemos abrir 2 centros más y contratar a 15 personas. Camila se sentó en su silla, abrumada. Recordó cuando no tenía ni 5 pesos para comprar pañales y ahora manejaba presupuestos de millones. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, le dijo a Rosa. ¿Qué? Que todo empezó con lo peor que me había pasado en la vida. Si no me hubieran despedido injustamente, nunca habría creado todo esto. ¿Te arrepientes de haber perdonado a Andrés? No. Perdonarlo fue lo mejor que hice, no por él, sino por mí. ¿Cómo? Porque cuando perdonas de verdad, dejas de ser víctima. Y cuando dejas de ser víctima, puedes empezar a ser heroína de tu propia historia. Esa tarde, Camila llegó temprano a casa y encontró a Andrés ayudando a Martín con la tarea en la mesa del comedor. El niño había crecido mucho,
pero seguía siendo pequeño para su edad. El doctor decía que era normal, que algunos niños tardaban más en recuperarse de la desnutrición temprana. ¿Cómo te fue en la junta?, le preguntó a Andrés. Bien, las señoras de la cooperativa ya vendieron toda la producción del mes. Van a poder darse un aumento de sueldo. ¿Y a ti te va bien económicamente con estos proyectos pequeños? Me va suficientemente bien, y me hace sentir que mi trabajo importa. ¿No extrañas el poder, los trajes caros, las oficinas elegantes? Andrés miró alrededor. El departamento seguía siendo el mismo de siempre. 2 cuartos, una cocina pequeña, muebles sencillos. Pero las paredes estaban llenas de dibujos de Martín, fotos de la familia, diplomas de reconocimiento al trabajo de Camila. ¿Sabes qué extraño de esa vida? ¿Qué? Nada, absolutamente nada. Después de cenar, cuando Martín se fue a dormir, Camila y Andrés se sentaron en el sillón a ver las noticias. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Andrés. Siempre. ¿Eres feliz? ¿De verdad? Camila se recostó en su hombro. Más feliz de lo que creí que era posible ser. Aunque no somos ricos, somos ricos. Tenemos trabajo que nos gusta, un hijo sano, una casa donde nos sentimos seguros, y nos tenemos el uno al otro. ¿Y eso es suficiente? Es más que suficiente. Es todo. Afuera empezó a llover. Adentro, Martín dormía en su cuarto, rodeado de libros y juguetes. En la sala, 2 adultos que habían aprendido a construir una vida juntos, veían televisión en silencio, sin necesidad de llenar cada momento con palabras. No era la vida que ninguno de los dos había planeado, pero era la vida que habían elegido, y habían elegido quedarse. En la mesa del comedor quedó el dibujo que Martín había hecho esa tarde para la tarea de artes, una casa con 3 personas adentro, un sol brillante arriba y flores de colores alrededor. En la esquina inferior, con su letra de niño de 7 años, había escrito: «Mi familia». Y eso era todo lo que necesitaban. Te emocionaste con la historia de Camila y Andrés. Esta historia nos enseña que el perdón verdadero no es solo para quien nos lastimó, sino para nosotros mismos. A veces las situaciones más difíciles de nuestra vida terminan siendo el camino hacia algo mejor de lo que habríamos imaginado. Como Camila, todos podemos elegir ser los héroes de nuestra propia historia, sin importar cuántas veces hayamos caído. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite escuchar que siempre se puede empezar de nuevo. También suscríbete al canal para más historias que te harán reflexionar sobre el amor, el perdón y la fuerza que todos llevamos dentro. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.